es fibrosis quística, que es una enfermedad que también es obstructiva. Y les recuerdo siempre no confundir con fibrosis pulmonar, porque la fibrosis pulmonar es restrictiva. Esta enfermedad se llama fibrosis quística, porque está así acuñado, pero no es porque cause fibrosis pulmonar. También se le llama mucoviscidosis. Hay diferentes asociaciones que estudian esta enfermedad porque es una enfermedad no tan prevalente como lo puede ser enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero las organizaciones internacionales que estudian estas enfermedades que algunos llaman raras, hacen un esfuerzo para reducir el sufrimiento y la muerte prematura de los pacientes que la padecen. La fibrosis quística es una enfermedad, es un desorden de tipo genético, autosómico, recesivo, multisistémico, porque si bien nosotros vamos a ver la parte respiratoria, porque es la que más causa muerte y mortalidad en los pacientes que tienen esta deficiencia genética, no solo tienen problemas respiratorios, sino hay problemas de múltiples órganos, entre ellos el gastrointestinal, problemas con la sudoración. Entonces es una enfermedad que es sistémica. Y la causa principal por la cual mueren estos pacientes es la causa respiratoria. Afecta 1 de cada 2.000 niños nacidos vivos y generalmente se presenta en sujetos de raza blanca. También es llamada mucoviscidosis porque altera la estructura del moco y es una enfermedad autosómica recesiva. Dorothy Anderson fue quien describe la enfermedad. Ella vivió entre los años 1901 y 1963 y ella describe esta patología. Es una enfermedad que le dije que es de tipo genética, donde existe una delección de la zona que codifica para la fenilalanina, ubicada en el brazo largo del cromosoma 7 en la posición 508. Esa delección hace que exista variación en el gen que codifica para el canal conductor de cloruro. Esto es un esquema de cómo sería ese canal que permite la salida de cloruro desde el medio intracelular al medio extracelular. Este canal, a su vez, tiene varios dominios que van a permitir que sea permeable al paso del cloruro. Hay unos de esos dominios que son dependientes de ATP. Si esto se modifica, no va a existir la compuerta adecuada para que salga el cloruro. Cloruro no se transporta solo, se transporta con otros iones, generalmente cloruro de sodio. Existen otros transportadores que también están en la membrana celular que van a permitir esa salida de cloro o también está acompañado de agua. Por lo tanto, si existe una modificación que este canal no esté haciendo la correcta función, van a existir trastornos tanto del cloro, del sodio o del agua, bien sea en las secreciones mucosas o en el sudor, por ejemplo. Acá tenemos otro modelito en el cual aquí esto simboliza o representa lo que sería el canal de cloruro y aquí tenemos los dominios que van a hacer que ese canal de cloruro abra. ¿Ok? Los tenemos aquí señalizados. Acá tenemos el canal de cloruro. Fíjense. Fíjense, yo les comentaba que en algunas ocasiones estos dominios responden al fósforo, ese fósforo se une a estos dominios y hacen que la compuerta se abra y permiten la salida del cloruro. ¿Están viendo?
van a estar de acuerdo a las leyes físico-químicas. Cloruro negativo, sodio positivo. Entonces, de una u otra manera, ellos hay un cotransporte cuando se sucede la salida del cloruro. ¿Okay? Además, esto se va acompañado también de agua y hay múltiples transportadores en la membrana. Y dependiendo en el órgano que estemos viendo, bien sea, pueden ser los conductos sudoríparos o pueden ser también los conductos de secreción bronquial, van a existir alteraciones en esas secreciones, producto de esa alteración que se produce en el transportador de cloruro. Vamos a tomar los ejemplos del conducto sudoríparo. La alteración del canal de cloruro evita la reabsorción de cloro, como ustedes lo están viendo en la figura. Fíjense, acá tenemos una disminución en la reabsorción de cloruro y por tanto de sodio. ¿Y qué pasa en estos pacientes? En el sudor de los pacientes que tienen fibrosis quística, que no se va a reabsorber el cloruro, no se va a reabsorber adecuadamente el sodio. ¿Y cómo va a ser el sudor de esos niños si tienen más cloruro de sodio? Salado. Y eso fueron una de las características clínicas que permitió identificar esta patología. Y por lo tanto, a esos bebecitos les llamaban bebecitos salados. Entonces, las hechiceras en Reino Unido eran famosas porque ellos probaban al bebé recién nacido y decían si iba a vivir más o si iban a morir prematuramente. ¿Quiénes morían prematuramente? Los bebés salados. ¿Por qué? Porque tenían una alteración genética que hacía que tuvieran una serie de complicaciones. Cuando la penetrancia de la mutación es importante, tienen manifestaciones clínicas prematuras y mueren de una manera muy rápida, pues. En cambio, si la mutación no es tan importante, pueden vivir hasta los 17, incluso cuando están las razas mezcladas, hemos tenido pacientes hasta de 35 años que han logrado vivir. Luego, vamos con las vías respiratorias, porque dependiendo de donde esté localizado ese transportador de cloruro, va a provocar otras manifestaciones. La falta de secreción de cloruro de la célula hacia los espacios aéreos causa de manera indirecta un aumento en la reabsorción de sodio y de agua. Si aumenta la reabsorción de sodio y de agua, ¿qué le pasa al moco? ¿Cómo va a estar ese moco? Deshidratado, ¿verdad? Un moco deshidratado se vuelve más pegajoso. ¿Qué va a hacer ese moco deshidratado en la vía aérea? Va a causar daño, irritación, inflamación, infecciones. Es frecuente que los pacientes que tienen esta patología hagan infecciones a repetición. Y una predilección especial de ciertas bacterias por un medio el cual les brinda ciertas características, hacen que la pseudomonas un sitio apropiado para ellas estar allí y ser contaminantes de estos pacientes y se convierten en infecciones repetidas y que causan mucho daño en el epitelio respiratorio, en la vía aérea respiratoria, haciendo que cambien la estructura de las mismas. Y van a haber especies de sacos dentro de esos bronquios que se llaman bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones patológicas de los bronquios, en el cual allí va a favorecer que ese moco espeso, denso y pegajoso permita la anidación, que permita el crecimiento de ciertas bacterias, entre ellas la pseudomonas. Es tan importante identificar cuál es el germen que tienen estos pacientes que cuando se producen los grandes eventos que llevan estas sociedades o asociaciones que yo les dije que tratan de disminuir la mortalidad de esta enfermedad, clasifican a los padres o los organizan, los que están colonizados con pseudomonas y los que no están colonizados con pseudomonas, para que el que no tiene pseudomonas no se vaya a contaminar y su
evolución clínica es diferente, es más torpe las que tienen este tipo de gérmenes. Entonces, fibrosis quística. Ya vimos dónde se produce la dirección, vimos que aumentan las infecciones respiratorias. Si hay infecciones respiratorias que dijimos nosotros, hay más polimorfonucleares. Los polimorfonucleares tienen más proteasas, o sea, tienen proteasas que van a destruir, van a aumentar la destrucción del parénquima pulmonar, de la matriz extracelular. Eso provoca lesión alveolar. A su vez, la alteración en ese transportador de cloruro nos va a hacer que tengamos una secreción de un moco viscoso. Las infecciones respiratorias aumentan las secreciones de ciertos intermediarios, de secreción de ciertas interleuquinas, entre ellas la interleuquina 6, reclutamiento, aumenta el reclutamiento de neutrófilos y provoca una dilatación patológica de los bronquios. Y tenemos la producción de bronquiectasias. Esto, ya se lo he repetido, secreción viscosa, adherencia a la pseudomonas, falta de regulación de una respuesta inflamatoria y formación de dilataciones patológicas. Esto es como lo verían en este corte, en el cual los bronquios deberían de ser así. Fíjense cómo están dilatados y todas estas son secreciones que están adheridas a las paredes de esos bronquios. En una tomografía vemos esto que no es normal, dilataciones patológicas de los bronquios, que es una representación en este esquema. Esto debería de ser más o menos así, y fíjense cómo esto ya tiene una especie de saquitos. Las manifestaciones clínicas, obstrucción de las vías aéreas. Por lo tanto, si ustedes hacen una espirometría, ¿qué deben de tener disminuido? Que vimos ayer que tenía un patrón obstructivo disminuido. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Okay? Entonces, cuando uno le hace una prueba funcional respiratoria, hay disminución del volumen expiratorio del primer segundo. Por supuesto, si tienen muchas secreciones, tienen mucho que expectorar, van a tener tos crónica, pero es una tos productiva. A ustedes no se les va a olvidar nunca, si están en el hospital de niños, generalmente lo ven mucho en los servicios de pediatría, este niñito tosedor, pero que suena mucho, que tienen muchas secreciones cuando él tose. Infecciones respiratorias frecuentes y están frecuentemente hospitalizados por infecciones respiratorias. Una de las armas terapéuticas más importantes en estos pacientes, que está bien los antibióticos, broncodilatarlos, nebulizarlos, es la terapia respiratoria. Enseñarlos a toser, enseñarlos a expectorar para tratar de drenar esas secreciones que están dentro de la vía aérea. Acropata, ¿qué es acropata? Ustedes que están en medicina interna. Ajá. Ajá, en las uñas. ¿Qué es en las uñas? En palillo de transporte. Exacto, ¿lo escuchan bien? ¿Sí? Ok, entonces son uñas en reloj de arena o palillo de tambor. Ok, ¿y eso a qué se debe? A hipoxemia, ¿verdad? Hipoxemia distal, que las uñas toman esa conformación. Y por supuesto hay bronquiectasias. Entonces, quisimos hacer varios modelos de enfermedades obstructivas pulmonares que son de vías aéreas inferiores. EPOC con limitación crónica del flujo aéreo, fibrosis quística. Ahora vamos a continuar con otra patología de tipo obstructiva, pero no son de las vías respiratorias inferiores, son de vía aérea superior. Y específicamente vamos a hablar de la apnea obstructiva del sueño, que es una patología que se manifiesta durante las horas de la noche y hay obstrucción de la vía aérea superior. Y ya vamos a ver por qué razón. También es un modelo de enfermedad obstructiva, pero no de vía respiratoria inferior, sino de vía respiratoria superior. Y está el fenotipo clásico del paciente con apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Y se parece a estos perritos tan famosos, tan de moda actualmente, ¿verdad? Los bulldog franceses, los bulldog ingleses. Estos perritos, en los que los han
fenotipo está basado en los síntomas. Existen evidencias sólidas que asocian diferentes síntomas a la apnea obstructiva del sueño, como lo son somnolencia diurna excesiva, y son esos sujetos, ustedes ven que se quedan dormidos en cualquier parte, uno los está viendo, cabecean y no, yo no tengo sueño, es que acabo de terminar de comer, y siempre hay una justificación para explicar esa somnolencia. Pero hay que estar bien pendiente que se puede tratar de una patología de sueño. La presencia de insomnio también es importante, porque entonces de tanto despertarse durante la noche, porque se quedan dormidos, roncan, quedan en apnea, hay micro despertares para poder seguir ventilando, y de tanto micro despertar o despertarse porque tienen ganas de ir al baño, llega un momento que se vuelven a la cama y no se pueden quedar dormidos. Entonces, de tantos episodios interrumpidos de sueño, llegan a presentar insomnio. Otro de los más importantes es el ronquido. Generalmente las parejas de cama dicen, no, es que no puedo dormir, o se van de vacaciones, es insufrible, no nos vamos más contigo de vacaciones, o te quedas en otra habitación porque no dejan dormir a las personas que tienen a su lado. Y lo otro que refieren es la presencia de apneas, ¿ok? Se llama presencia de apneas observadas. El compañero de cama o las personas que conviven con estos pacientes siempre dicen que después del episodio de ronquido se quedan sin respirar. Incluso nos menciona que hay que darles pequeñas palmadas o tratar de moverlos para que sigan respirando. Entonces es como que si murieran en cada minuto. Las personas que tienen estos síntomas, que tienen este pretén importante, tienen un mayor riesgo de complicaciones, principalmente cardiovascular. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Esto es lo que pasa normalmente, ¿verdad? Este es un individuo que está durmiendo, generalmente con el sueño profundo, el sueño en REM, fleja, disminuye el tono de los músculos y tenemos como el paladar se va hacia atrás, pero siempre es permeable y entra aire a través de la vía aérea superior. Pero si existe un aumento de la grasa retrofaríngea, si esa disminución del tono es tan importante que colapsa la vía aérea superior, interrumpe el paso, y ese es el momento en el cual se produce la apnea. Durante el ronquido hay paso de aire, porque es lo que provoca la columna de aire con las estructuras redundantes, ¿verdad? Es la vibración de eso lo que produce el ronquido. Cuando hay el colapso completo de la vía aérea, se produce la apnea. Si esos episodios de apnea se suceden más de 5 veces por hora de sueño, o sea, 5 episodios de esto por hora de sueño, ya es un punto de corte para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Es importante también el tiempo que dura ese periodo de apnea. Para que sea considerado apnea tiene que ser por lo menos 10 segundos. ¿Okay? Es normal. Todos nosotros en algún momento, si estamos muy cansados, estamos extenuados, que ronquemos, porque somos roncadores simples. Pero si aparte de que se sucedan más de 5 eventos por hora de sueño, hay apneas observadas, ya eso es patológico. ¿Por qué es patológico? Porque causa trastornos en la oxigenación, la saturación de oxígeno cae y se empiezan a producir una serie de eventos cardiovasculares que ya vamos a ver. Cuando hablamos de fenotipo, son las características que a nosotros nos permiten identificar a un sujeto. Como lo que habíamos dicho, que ronque, que haga apneas observadas y que tenga insomnio, que tenga somnolencia diurna. Esa cosa de que no puedo, tengo sueño. Y no es la misma somnolencia diurna que tienen ustedes ahora. ¿Por qué? Porque ustedes, como estudiantes de medicina, tienen un ritmo de actividades importante que después que llegan aquí, o sea, una carrera sumamente presencial, tienen que llegar a casa, un
familiar, se hacen alguna otra actividad y duermen poco, acortan el tiempo de sueño. Y es probable que eso sea la causa de que tengan somnolencia diurna justo en la hora de fisiomatología, cuando han almorzado, cuando todavía les quedan cosas por hacer. Entonces es frecuente, y no es infrecuente que vayan ustedes cabeceen. Vamos a estar claros, a mí me tocó estar ahí más de una vez, porque quizás no tenía las horas de sueño suficientes, estaba cansada, no había comido, diferentes circunstancias. Pero si eso es continuo, si el paciente tiene supuestamente un horario regular de sueño y hay somnolencia, y ahí hay que estar muy pendiente. Entonces, todos esos síntomas que les mencioné, disculpen que me desvíe un poco, es fenotipo. Ahora, cuando hablamos de los endotipos, cuando empezamos a asociar ese fenotipo a las causas fisiopatológicas de la enfermedad, ¿por qué se produce ese colapso de la vía aérea? Entonces, hay factores anatómicos que son importantes para que se produzca la apnea obstructiva del sueño. Esos factores anatómicos es que tiene que existir, por supuesto, un cierre de la vía aérea superior. ¿Por qué se produce ese cierre? Porque hay ese trastorno anatómico. Bien sea porque hay un problema en los músculos faríngeos que tienen que tener dilatada la vía aérea, o bien porque existe una inestabilidad del centro de la ventilación, o porque el umbral de excitación para que se produzca la ventilación hay una falla. Algo está pasando que no detecta que tiene que abrirse la vía aérea para continuar la ventilación. Entonces, requisito indispensable en la fisiopatología es que se produzca el colapso de la vía aérea, que puede sucederse por diferentes causas, o bien porque la capacidad de respuesta muscular esté disminuida. Con la edad disminuye la respuesta muscular. ¿Okay? Es normal que la respuesta muscular, después de cierta edad, así como nos arrugamos, así como nos vamos envejeciendo, envejece la actividad de esos músculos. Pero no todos los pacientes tienen apnea obstructiva, no todos los sujetos tenemos apnea obstructiva del sueño. Factores funcionales desde el punto de vista de inestabilidad del centro respiratorio. A mayor inestabilidad, este centro respiratorio no envía la información necesaria a nivel muscular para mantener abierta la vía aérea, tanto para los músculos que ayudan a la ventilación. ¿Cuál es el principal músculo que ayuda a la ventilación? El diafragma, como para los músculos de la vía aérea superior. Entonces no responden igual a los estímulos neuroquímicos de la ventilación y hay una instabilidad que puede causar esa obstrucción de la vía aérea superior. O que este umbral bajo se refiere a que hay menor capacidad de respuesta muscular y hay inestabilidad del centro respiratorio. Esta causa parece estar condicionada por estos dos anteriores. Por alguna razón no se está censando adecuadamente el estímulo nervioso a la disminución de oxígeno, al aumento del CO2, no están actuando los químicos a los receptores periféricos de manera adecuada. ¿Y por qué en la fisiopatología actual se está hablando de estos diferentes endotipos? Porque si predomina la parte muscular, hay alguna intención de tratamiento de mejorar los músculos. Si predomina la parte central, también hay otra aproximación terapéutica, o si tenemos que hacer algo más integrado. Generalmente hay que integrar. Entonces, vamos siempre a la medicina personalizada dependiendo de la fisiopatología de la enfermedad. Acá les traigo un trabajo que publicamos de mediadores inflamatorios en la apnea obstructiva del sueño. Entonces yo les dije, les comenté ayer, que nosotros siempre nos vamos a tener nuestras bases para poder darles las explicaciones fisiopatológicas con lo que vieron en las clases iniciales de fisiopatología básica, de fisiopatología general. Y esta es una enfermedad que también es inflamatoria. Este fue un estudio piloto que se hizo con un grupo de pacientes, aprovechando otros proyectos de investigación, en los cuales medimos ciertas moléculas que eran marcadores inflamatorios y por supuesto tuvimos que estaban aumentados los pacientes con apnea obstructiva del sueño
hecho pruebas funcionales que se llama polisomnografía para tener el diagnóstico certero de la enfermedad. Se presentaron 15 marcadores séricos y 3 genéticos en un grupo de pacientes con apnea obstructiva del sueño para ser marcadores de interés en la aparición y en el desarrollo de esta patología respiratoria. ¿Okay? Entonces esto fue, de esos 15 conseguimos alteración en estos marcadores, PCR, factor de glucosilol alfa, IL6. Entonces tenemos todos estos marcadores que están involucrados en inflamación que resultaron estar alterados en estos pacientes mestizos venezolanos, porque lo hicimos con pacientes de nuestro hospital, en colaboración el Instituto de Inmunología, Hospital Universitario de Caracas, Instituto de Medicina Experimental. A lo que vamos, como yo siempre les digo, todo lo demás es bonito, todos nos tenemos que aprender, ustedes tienen que ser expertos en esta materia, en fisiopatología. ¿Okay? En apnea obstructiva del sueño, ¿qué es lo que sucede al disminuir el oxígeno, al aumentar los radicales libres? Tenemos un aumento de la actividad oxidativa, tenemos activación leucocitaria. Esto, acá estamos haciendo un ejemplo con los mediadores inflamatorios que nosotros encontramos alterados en nuestros pacientes. Y todo esto va a tener efectos vasculares. Okay. Apnea obstructiva del sueño, hipoxia intermitente. Hablamos que esa hipoxia intermitente es censada y el sueño se fragmenta, causando interrupción del sueño y de la estructura y arquitectura normal. A su vez, esa fragmentación de sueño va a llevar a una excitación simpática, inflamación sistémica, aumento de estrés oxidativo y desregulación metabólica. La inflamación sistémica y el estrés oxidativo llevan a disfunción endotelial. Disfunción endotelial es igual a enfermedad cardiovascular. La desregulación metabólica, por un lado, también lleva a enfermedad cardiovascular. La hiperexcitación simpática también. Es frecuente que estos pacientes tengan comorbilidades cardiovasculares, hipertensión sistémica y pulmonar, enfermedades de arterias coronarias, enfermedad vascular cerebral, falla cardíaca, arritmias. ¿Okay? Entonces, la fisiopatología de la enfermedad nos lleva a que esta enfermedad, que es una enfermedad obstructiva de vía aérea superior, sus consecuencias más importantes sean de tipo cardiovascular. La aproximación que se le está dando a la apnea obstructiva del sueño actualmente están agrupando a los pacientes por ciertas características. Al tener estas características y dependiendo ya del genotipo que se conocen, se pueden sectorizar a los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Se le hace un estudio que se llama polisomnografía. ¿Qué es la polisomnografía? Es un estudio durante las horas de la noche donde el paciente se queda durmiendo en condiciones de laboratorio y se van a registrar más de 16 señales eléctricas diferentes, actividad cerebral, movimientos de ojo, porque ustedes saben que actividad cerebral y movimientos de ojo que nos van a indicar el tipo de sueño, ¿verdad? Si es sueño superficial o sueño profundo. Censan también lo que son los movimientos y el tono muscular. Generalmente se hace en mandíbula porque si está dormido, ¿cómo será el tono muscular? Menor. Tiene también un termisto que permite conocer la entrada y salida de aire por calentamiento de esos filamentos. ¿Okay? Entra más frío, sale más caliente y de ahí podemos obtener y medir lo que es el volumen corriente. Un micrófono que va a censar los ronquidos. Aparte, se miden señales cardiovasculares. Entre ellas se hace un electrocardiograma continuo de las 8 horas de estudio. También se miden los movimientos de tórax y abdomen. Porque esas apneas de las que hemos estado hablando, hay apneas que se clasifican en apneas obstructivas o apneas centrales. ¿Cuáles son las apneas
obstructivas, en la cual la obstrucción es de la vía aérea, pero hay impulso, se están mandando señales centrales para que se muevan los músculos. Lo que está sucediendo es mecánico y es periférico. En cambio, hay otras apneas que son por problemas centrales, en los cuales se paralizan los movimientos de tórax y abdomen por momento, y en ese momento, por supuesto, no hay el paso de aire a través de la vía aérea superior. Las apneas de tipo obstructivo permiten medir este tipo de trastornos, como es la apnea obstructiva del sueño, las periféricas. Las centrales nos están diciendo, dependiendo del número que aparezcan por estudio, que puede haber problemas de insuficiencia cardíaca. Si hay insuficiencia cardíaca, hay un cambio o un retardo circulatorio que está llegando al sistema nervioso central. No están llegando las señales ni periféricas de presión, ni las señales químicas para que se abra la vía aérea superior. Entonces tenemos que hay eventos que son centrales y eventos que son periféricos. En la mayoría de los casos, las apneas son de tipo obstructiva, que no hay problemas a nivel central, que son problemas a nivel periférico, en la mayoría de los casos. Pero si hay un caso de insuficiencia cardíaca, si hay un traumatismo cráneoencefálico, un accidente cerebrovascular o vascular cerebral, vascular cerebral, puede que aparezcan más eventos de tipo central. Hay eventos mixtos donde empieza como una central, se abre la vía aérea y después comienza a ser obstructivo. Entonces, eso no nos permite medir los movimientos de tórax y abdomen. También se mide la actividad de los músculos de las piernas, porque hay otra enfermedad que se puede producir, que es el síndrome de pierna inquieta. ¿No les ha pasado que a veces están durmiendo y sienten como que la pierna se les va y se despiertan? En ocasiones, eso se vuelve repetitivo, y al volverse repetitivo es otra patología de sueño. Pero por lo tanto, también se mide en este estudio que no solo es para apnea del sueño, es el gol estándar para hacer el diagnóstico, pero permite hacer el diagnóstico de otras patologías. Entonces, todo esto era para comentarles que esta es la prueba estándar para hacer el diagnóstico de la enfermedad, y dependiendo de lo que aquí encontremos, hacemos el fenotipo de polisomnografía de estos pacientes. Y se me olvidó decirle algo más importante que se mide ese estudio. Medimos la saturación de oxígeno durante toda la noche y podemos calcular cuál es el promedio de saturación de oxígeno en esos pacientes. Si el porcentaje de saturación de oxígeno por debajo del 90% es mayor de un determinado número, eso nos quiere decir que hay mayor riesgo de patologías cardiovasculares. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque eso también va a permitir conocer cuáles serían los desenlaces de esta enfermedad. Entonces, no solo la clínica, no solo hacer nuestro árbol de decisiones de qué endotipo es, sino también de ver cómo se comporta durante el estudio de sueño. Primero para hacer diagnóstico y después para conocer otros de los fenotipos y poder tratar adecuadamente estos pacientes. Y lo ideal sería, en un tiempo que ojalá no fuese muy lejano, en los pacientes de difícil tratamiento, hacer las mediciones de lo que son los biomarcadores sistémicos de la enfermedad. ¿Cuáles son biomarcadores? Aquellas moléculas que van a ser generalmente de tipo inflamatorio que nos permitan decir qué es lo que está pasando y cómo podemos disminuir las complicaciones, sobre todo cardiovasculares, de estos pacientes. Entonces, esto sería lo que actualmente se llama medicina de precisión. En la medida de que uno conoce la fisiopatología, puede ir a tratar exactamente lo que está pasando. Entonces, eso actualmente es por donde van las investigaciones en este área. Conocer qué es lo que está pasando desde el punto de vista fisiopatológico para tratarlo adecuadamente. Okay. Preguntas hasta ahora que quieran, hagan las preguntas
clase. Con la hipoxia hay vasoconstricción a nivel pulmonar. Esas hipoxias repetidas durante las horas de sueño llevan a hipertensión pulmonar. Entonces también no es una causa muy frecuente, pero cuando no se consigue causas asociadas a las enfermedades de base, piensen en apnea obstructiva del sueño, en hipertensión pulmonar. ¿Sí? ¿No podría asociar esa vasoconstricción de los vasos pulmonares al mismo efecto que tienen las venas pulmonares cuando ocurre la circulación vital? Tiene una mayor resistencia vascular. Tiene una resistencia vascular. Sí, durante la vasoconstricción. Vasoconstricción, hay hipoxia, hay vasoconstricción. Y aumenta la resistencia, por supuesto. Eso es una triada. En pulmón. En pulmón, porque en estos periféricos, si hay hipoxia, ¿qué le pasa a los vasos? Se dilatan. Ok. Ajá. ¿Por qué hay nicturia? Porque estos pacientes se levantan en la noche muchas veces a ir al baño. Nicturia, ¿por qué hay nicturia? Nicturia es un aumento de las funciones, ¿ok? Durante la noche. Ajá. Ok, te compro eso, pero hay otra causa más frecuente. Cuando se produce la apnea del sueño, ¿qué le pasan las presiones pleurales? Aumenta, o sea, se hacen más negativas. Al hacerse más negativas, estimulan la aurícula derecha. ¿Qué se secreta en la aurícula derecha? El factor natriurético. Aumento del factor natriurético, aumento de la diuresis. ¿Okay? Otra pregunta del examen que hacer. ¿Okay? Otra pregunta. Que todavía tenemos unos 5 minuticos. ¿Sí? Entonces, no sé cuál sería la correlación que hay entre la hipoxia intermitente y el hipoxia de río y la hipoxia. Ok, entonces, ¿por qué hay relación entre la apnea obstructiva del sueño, hipoxia intermitente y todo lo demás? Entonces, apnea obstructiva del sueño, tenemos que se produce un colapso de la vía aérea, disminuye la concentración de oxígeno en sangre de manera intermitente. ¿Ok? Hay activación simpática. ¿Ok? Entonces eso está claro. ¿Por qué hay aumento en el estrés oxidativo? Estamos disminuyendo la cantidad de oxígeno. ¿Ok? Hay hipoxemia. ¿Ok? Entonces tenemos aumento de los mediadores y aumento de lo que sería la parte oxidativa, que no lo compensa. Aumento de estrés oxidativo y a su vez la hipoxemia también aumenta todos los mediadores inflamatorios. Además que, fíjense que nosotros yo les había comentado cómo nosotros demostramos que los marcadores sistémicos de inflamación están aumentados en estos pacientes. ¿Okay? Marcadores inflamatorios, interleucinas, receptores solubles, moléculas de adhesión, moléculas de activación de marcador crónico vascular, reclutamiento de linfocitos y aterogénesis, marcadores de oxidativo, marcador de inflamación vascular y autoinmunidad. ¿Okay? Y esto lleva a disfunción endotelial y de allí a enfermedades cardiovasculares. La principal, no solo la comorbilidad cardiovascular es la única, pero la más importante que la que causa más trastornos fatales. Okay.
mismo decirlo, yo duermo 8 horas, pero ¿cómo duerme esas 8 horas? No importa en ocasiones a veces la cantidad, sino la calidad y la arquitectura de sueño. ¿Okay? Que pase por todos los estadios de sueño respectivos. ¿Ustedes vieron las fases de sueño en fisiología? Sí. Ok, entonces esa arquitectura del sueño cambia la arquitectura del sueño. Cada vez que se ronca se superficializan esas señales de sueño. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana para hablar de fibrosis pulmonar como enfermedad restrictiva. Entonces,